Bien, jóvenes, muy buenas noches para todos. Por favor, quiero que me confirmen si se escucha con claridad. Buenas noches para todos, ¿me confirman? Vamos a iniciar, Buenas o noches, sí. bueno, vamos a aperturar el curso de memoria de cálculo e instalaciones eléctricas. Hoy día la clase número uno de curso, ¿no? Que enfoca básicamente, ¿no?, todo lo relacionado a lo que es cálculo para instalaciones eléctricas, tanto jóvenes para baja tensión como para la media tensión. Ya tanto, vamos a ver varios proyectos relacionados a lo que estoy mencionando, ¿no? Relacionado a la parte de baja, por ejemplo, empezamos con viviendas multifamiliares, eh, para una industria, ¿no? La parte interna para hacer los cálculos, tanto que haya tensión, seccionamiento del cable, dimensionamiento del cable, perdón, las llaves termomagnéticas, etcétera, ¿no? Y bueno, también vamos a ver un poco de la media tensión, ¿no? Para calcular proyectos, por ejemplo, ¿no?, de clientes grandes, clientes libres, de repente que se quieran alimentar, ya no en baja tensión, sino en media. Vamos a también calcular todo lo que referente a lo que es la media, ¿no? Dimensionamiento del conductor, dimensionamiento de repente del transformador, eh, cálculo de caída de tensión, evidentemente, ¿no? Y bueno, todo lo que es relacionado tanto para sistema de utilización, que es para alimentar a un cliente en media, y para diseño de habitaciones urbanas también, ¿no? Que es referente a lo que conlleva lo que es tanto media como baja tensión. Bien, eh, vamos a ver algunas características eléctricas. A ver, todo parte, ¿no?, de qué cosas contiene o qué componentes tiene, ¿no?, una instalación eléctrica, ¿no? Entonces, primero hay que definir cuáles son los componentes que nos ayudan a poder instalar un equipo, ¿no? Y en base a esa instalación poder hacer los cálculos, ¿no? Ya, vamos a instalar un cable para alimentar una carga eléctrica, una terma de repente. Entonces, ¿qué calibre de cable qué calibre de cable voy a colocar? Eso vamos a hacer un cálculo, pero antes de eso tenemos que saber qué tipo de cable utilizar. Hay diferencia entre un cable y un alambre, entonces ese tipo de cosas lo vamos a ver el día de hoy. Y cuadro de cargas, en base a las normativas del código, lo vamos a ver el día de hoy, basándonos en el Código Nacional de Electricidad, bajo las distintas maneras que te dan el código, ¿sí? Eso también lo vamos a ver el día de hoy. Sí, cualquier consulta, escriban en el chat, ¿no? Para no interrumpir, se lo vamos a responder, ¿no? En el momento oportuno. Bien, entonces, vamos a empezar. Algunos conceptos generales, referente a lo que son los conductores eléctricos, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos una imagen de lo que son los conductores eléctricos, ¿no? Por ejemplo, acá hay diferentes tipos de conductores, ¿no? También tenemos referente a lo que es los colores, ¿sí? Eso lo vamos a ver en las normas técnicas peruanas, que se les he pasado referente a los códigos de colores, a los conductores, ¿no? Para que lo puedan visualizar, y tengan esa información en su mano, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, un conductor es un material a través del cual los electrones fluyen fácilmente y permiten el paso de la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, gracias a este equipo, ¿no? Mejor dicho, a este material, podemos transportar la energía o la corriente eléctrica de un lugar a otro, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no?, de tener presente para que podamos entender de que los conductores cumplen una función importante para la circulación de la corriente eléctrica, ¿no? El cable de un material que conduce la electricidad, el conductor suele ser de cobre o el aluminio. Bueno, acá en Perú utilizamos más el cobre o el aluminio, ¿no?, que son mejores conductores, ¿no? Ahora, lo más ideal es el oro, pero por temas económicos, ¿no?, no se colocan en las instalaciones, ¿no? Eh, bueno, dentro del cobre y el aluminio, lo más recomendable es el cobre, ¿no? Por la mejor conducción que tiene, ¿no? Suele ser un alambre sólido o cable, ¿no? Puede ser un cable o puede ser un alambre, ¿no? Los cables de una casa están aislados, lo que significa que están envueltos en un revestimiento de plástico no conductor, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, los diferentes tipos de aislamientos para un cable, ¿no? Una excepción notable son los cables a tierra, que generalmente son de cobre sólido y están aislados con aislamiento verde, o no están aislados, ¿no? El cable, o también se le llama cable desnudo, ¿no? Bueno, para un conductor también, cuando hay un tipo de fallas, qué sé yo, el conductor puede ser desnudo, ¿no? Ya que ese conductor va directamente a tierra, ¿no? Eh, bueno, vamos a ver algunas diferencias entre un alambre y un cable, ¿no? Primero vamos a ver el tema de los alambres, que básicamente
un material conductor, ¿no? Que se ha utilizado antiguamente, ¿no? Bueno, un alambre consta de un hilo de un material conductor de electricidad, ¿no? Los alambres pueden quedar desnudos o cubiertos con una funda protectora codificada por colores, ¿no? El alambre es más eficiente en la transmisión eléctrica. Ojo, acá te estoy indicando de que el alambre es más eficiente, ¿no? En una transmisión eléctrica, ¿no? No genera corrientes parásitas ni tantas pérdidas de corriente como el cable, ¿no? Pierde menos energía y puede ser de calibre menor. Entonces, a diferencia de un conductor, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver la definición de lo que es un conductor, pero a simple vista te está indicando que hacer un calibre menor, un alambre, de repente te puede, ¿no? Eh, producir una mayor conducción de corriente eléctrica, ¿no? Ahora, pues, tiene algunas desventajas, ¿no? Su desventaja básicamente es que es muy rígido, ¿no? O sea, no se puede prácticamente hacer un cambio de dirección, por ejemplo, no se puede doblar. Y no se puede manipular de buena manera, pudiendo generar algún corte en el aislante o rotura del cable en algún tipo de sección. Básicamente esa es la definición eh, de un alambre, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es un cable, no? ¿Qué cosa es un cable? Bueno, un cable consta de dos o más hilos aislados o desnudos, ¿no? Este término también se usa en referencia a un grupo de conductores aislados que están entrelazados o retorcidos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un cable, ¿no? Que consta de dos o más hilos. Acá podemos ver que tenemos infinidades de hilos acá, ¿no? A un grupo de conductores aislados que están entrelazados o retorcidos, ¿no? El cable tiene más hilos en su interior y por lo tanto es más flexible, ¿no? Al tener más hilos se tiene mayor flexibilidad, ¿no? Y es más fácil de manejar, ¿no? La desventaja es que cada hilo provoca una pérdida de energía, ¿no? Evidentemente, estos acá, como no están enlazados o no están unidos entre sí, cada hilo es independiente, ¿no? No están unidos, generan algunos vacíos, ¿no? Estos vacíos generan pérdidas, ¿no? De energía, ¿no? Aparte de generar un campo magnético que produce corrientes parásitas, ¿no? O también llamadas las corrientes de Focal, algunos le llaman corriente de Focal, eh, en la línea eléctrica, ¿no? Debido a esto, un cable necesita ser de mayor calibre que un alambre para conducir la misma electricidad, ¿no? Como acá tenemos ya una diferencia, ¿no? Entre un alambre y un cable, ¿no? Básicamente que un cable para poder circular la misma cantidad de corriente necesita de ser de mayor sección a diferencia de un alambre, ¿no? Esa es la diferencia más rotunda, ¿no? Con respecto a un alambre, ¿no? Entonces, miren, por acá, cable y alambre. Bueno, ahora miren, bueno, esa es una ventaja clara, ¿no? Referente al alambre con respecto al cable, ¿no? Que de repente un cable de, por ejemplo, ¿no? De 10 milímetros cuadrados, cable, ojo, de 10 milímetros cuadrados, puede circular menos corriente a diferencia de un cable, de un alambre de 10 milímetros cuadrados. Entonces ahí también tenemos la ventaja, ¿no? De, por ejemplo, de utilizar un alambre, ¿no? Básicamente los alambres se utilizan para corrientes pequeñas, ¿no? Porque tienen menor circulación y aparte de eso, no hay, ¿no? Cambio de dirección, ¿no? No se puede, no tiene mucha flexibilidad lo que es el alambre, ¿no? Ahora, hay un patrón, hay unidades de medida, ¿sí? Tomamos que en Perú, ¿no? La gran mayoría utilizamos el milímetro cuadrado, ¿no? Pero en algunos, en el sistema internacional, algunos lo utilizan también con el patrón de AWG, ¿no? Bueno, el patrón AWG es American White Gauge, que es una marca estadounidense, ¿no? Y bueno, para que también lo tengan como conocimiento, ¿no? El cable de mayor calibre es más delgado y por lo tanto conduce menos cantidad de corriente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice acá, por ejemplo, ¿no? Si tenemos un cable, queremos comprar un cable, por ejemplo, ¿no? De 10 AWG, o sea, sí, o sea, es como decir 10 milímetros cuadrados, pero al tener el AWG y es otro sistema de unidades, ¿sí? Entonces, si vamos a comprar en AWG, significa que tenemos que comprar un cable de mayor calibre para compararlo con un cable de milímetros cuadrados, ¿no? Entonces, un cable de mayor calibre en AWG, ¿no? Es más delgado y por lo tanto produce menos cantidad de corriente, ¿no? El número de calibre viene impreso en la parte exterior de la capa aislante de todo cable y conductor eléctrico, ¿no? Por ejemplo, miren, acá tenemos una tabla de equivalencia. Por acá tenemos, por ejemplo, una tabla de equivalencia, ¿no? Bueno, lo más común es esto, mira, jóvenes, el cable de 10 AWG, ¿no? Ya acá de color, ¿no? El cable de 10 AWG
En milímetros cuadrados es 6 milímetros cuadrados. Entonces, o bien ustedes, si van a comprar un cable de 6 milímetros cuadrados, pueden pedir cable de 10 AWG, ¿no? Esta es básicamente la simbología, ¿no? La conversión, ¿no? Esta es la equivalencia eléctrica y esta es la conversión geométrica, o sea, la sección real, ¿no? ¿Cuánto es el diámetro exacto, ¿no? La sección exacta, mejor dicho, ¿no? 5,26, pero en nosotros, ¿no? Una equivalencia eléctrica es de 6 milímetros cuadrados. Ahora, acá tenemos el calibre en AWG, tenemos el diámetro en milímetros cuadrados, ¿no? En milímetros, perdón, en milímetros el diámetro, y tenemos la capacidad de corriente. Esto va a depender mucho, va a depender del tipo de material, del tipo de material, del tipo de aislante, el tipo de conductor, ya jóvenes. Esto lo pongo como referencia, ya, para que lo tengan presente, ya. Esto es referencia, no es que siempre va a ser así, no es que siempre un cable de 14 AWG va a soportar como máximo, ¿no? Esta es la capacidad de corriente de este conductor, que como máximo va a soportar 20 amperios. No, es una referencia nada más, porque va a depender del tipo de material. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Lo más recomendable es simplemente hacer los cálculos, ¿no? Primer paso, ¿ya? El primer paso es hacer los cálculos, ¿ya? Es hacer los cálculos. El primer paso es hacer los cálculos para verificar que efectivamente, ¿no? Esta sección nominal del cable va a soportar esta corriente que dice, ¿no? Y segundo paso, y es la más efectiva, jóvenes, ¿no? O la segunda manera de poder verificar esto, ¿no? Es ir a las páginas de los fabricantes, ¿no? O sea, ir a las páginas de los fabricantes de los que, bueno, valga la redundancia, fabrican los conductores, ya que esos fabricantes, ¿no? Tienen unas tablas, ¿no? De los tipos de materiales de conductores que diseñan, ¿no? Y tienen ahí, en base a las pruebas de laboratorio internos que ellos hacen, tienen la máxima corriente que puede pasar en cualquier conductor, ¿no? Entonces, ya me estoy un poco adelantando lo que vamos a hacer cuando los cálculos o cuando validemos un proyecto también, porque este curso también te va a ayudar, por ejemplo, cuando tengas unos cálculos ya dados por un cliente o dados por un ingeniero y de repente te contratan a ti para validar esos cálculos, ¿no? Podemos hacer, si te dan un proyecto ya hecho y te dicen, mira, ¿sabes qué? No he confiado en este ingeniero, quiero que tú valides estos cálculos. Entonces, lo que primero que hay que hacer es, con las fórmulas que te vamos a dar, verificamos los cálculos, por un lado, y por el otro lado, también es muy importante, validar con las tablas que te dan el fabricante, ¿no? Respecto a las sesiones nominales de los cables y el tipo de cable que se están utilizando en ese diseño. Entonces, con esos dos criterios, podemos dar por validado un diseño, ¿no? Y también, si nosotros vamos a diseñar, es importante también diseñarlo en base a esas dos maneras, ¿no? Hacer los cálculos respectivos y segundo, ¿qué tipo de conductor vamos a utilizar? Entonces vamos a las tablas de los fabricantes y ahí seleccionamos de manera correcta también, ¿no? Basándonos en los cálculos también, ¿no? Efectivamente, ¿no? Bien, eso básicamente tener presente para cualquier tipo de diseño. Ahora, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Miren, acá tenemos, de acuerdo al amperaje de consumo, se dimensiona el calibre del cable a usar. A continuación mostraremos unas tablas con el calibre del cable, tanto en milímetros cuadrados como en AWG. ¿No? ¿Por qué hago esta comparación, jóvenes? Porque, como repito, ¿no? Algunos proyectistas, ¿no? Algunos que diseñan los proyectos, lo trabajan tanto o en milímetros cuadrados como en AWG, ¿no? Va a depender también del proyectista que diseña, ¿no? Por eso es muy importante tener esta tabla de equivalencia para que puedan ver, ¿no? Ah, ya, si a mí me gusta trabajar en milímetros cuadrados y me dan en WG, hago la conversión y listo, ¿no? Para que podamos trabajar todos en una misma unidad, ¿no? Ahora, acá, por ejemplo, miren, esta tablita que les he sacado de un fabricante, en este caso el fabricante Sindeco, ¿no? No me acuerdo de qué año ha sido, pero bueno, esta tabla también es válida, ¿no? Ahora, tabla de datos técnicos, por ejemplo, de este tipo de conductor, el TW80, ¿no? Es un tipo de conductor antiguo, ¿no? Que ahorita vamos a explicar detalladamente qué significan cada siglas, el T, por ejemplo, el W y el 80, por ejemplo, eso lo vamos a explicar más adelante. Pero acá está en milímetros cuadrados. Por ejemplo, acá están las unidades, todas las unidades en milímetros cuadrados, ¿no? Ellos fabrican desde el cable más pequeño, que es 1,5, ¿no?
que es un alambre, ojo, es un alambre porque tiene solamente un hilo, un elemento conductor, ¿no? Un elemento conductor solamente tiene un hilo, ¿no? Hay cable de 1.5, 2.5 hasta 10 milímetros, ¿no? Y lo importante acá, ¿no? Es esto, ¿no? Es esto que tienen acá, ¿no? El amperaje, ¿no? El amperaje. Miren, acá te dan, por ejemplo, para un alambre, por ejemplo, vamos a entender esta tabla, ¿no? Vamos a entender esta tabla, ¿no? Un cable de 2.5 puede soportar como máximo, ¿no? En el aire, o sea, si está al aire libre, puede soportar 30 amperios, y en ducto puede estar enterrado, ¿no? O puede estar adosado en las paredes, ¿no? Directamente enterrado, perdón, o adosado en las paredes, puede soportar como máximo 24 amperios, ¿no? Entonces, eso es lo que te dice esta tablita, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dice cada uno? El diámetro del hilo, ¿no? El diámetro de este hilo, el diámetro del todo el conductor, con el material aislante y todo eso. eh, Dice acá espesor de aislamiento, diámetro exterior, el peso, ¿no? El peso también del conductor, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que te dice esta tabla, ¿no? Ahora vamos al tema de los cables, ¿no? Por ejemplo, hay cables que se pueden fabricar desde 1.5, ¿no? En este caso, como es un cable, ya no tendría la unidad de valor de uno, ¿no? Sino empezaríamos con 7, ¿sí? Con 7. Acuérdense de este valor. ¿Ya? ¿Qué quiere decir 7? 7 es la cantidad de hilos. Estos hilos que vemos acá, jóvenes, estos, o sea, acá van a haber 7 hilos, ¿sí? Ahora, ¿por qué hacen eso, no? Porque, a ver, miren, 7. mm, bueno, ahí tienen un tema es un tema técnico, por así decirlo. Este valor 7 representa el valor de uno más 6. Lo separan, lo ven así. Justamente de repente hay una tabla acá. Bueno, se los voy a pasar en la siguiente clase. ¿No? Entonces, es tema ya netamente ya de conductores eléctricos, ¿sí? Pero esto lo representan con esa forma. El 7 significa que es uno más 6, o sea, uno es concéntrico. Vamos a ver acá. Así es, algo así es, jóvenes, miren, para que entiendan. O sea, el material aislante, los hilos están diseñados de esta manera, ¿no? Vamos a ver acá. Acá, miren, si se dan cuenta, jóvenes, si se dan cuenta acá, ¿no? Es un poco, un poco de tema de fabricantes, ¿no? Acá hay un hilo que es céntrico, ¿sí? Acá hay un hilo que es céntrico, ¿no? Entonces, los demás hilos están así, tangencialmente hacia el hilo más céntrico, ¿no? O sea, así, ¿no? Algo así. Entonces, acá, ¿no? 2, 4, 6. Por ejemplo, todo este conductor, acá hay 7 hilos, ¿sí o no? Acá hay 7 hilos, ¿no? Acá faltaría hacer todo tangencial, pero estos 7 hilos representan, ¿no? Esto es lo que hemos puesto acá, ¿no? Eso que vemos acá. Entonces, 7 sería igual a uno más 6. Uno quiere decir que uno está en el centro y los otros 6 están bordeando el conductor, ¿no? Así es para todos los secciones nominales de hasta 35 milímetros. Después sigue 19. ¿Qué cosa quiere decir 19? Que hay también unos concéntricos, 6, uno más 7, 7 bordeando y otros, la resta 8 11, ¿no? Y otros 11 también bordeando el otro conductor, ¿no? Entonces, algo así, para que se den una idea de cómo es la distribución geométrica del conductor, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, eso ya es tema de fabricación, de diseño, ¿no? Lo que nos importa a nosotros es los valores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un cable de 6 milímetros, ¿no? Un cable de 6 milímetros, ¿no? Puede soportar como máximo, según esta tabla, según este material del TW80, puede soportar como máximo, ¿no? 74 amperios en el aire y 51 amperios como máximo en ductos, ¿no? Esto lo vamos a no verificar, sino vamos a hacer los cálculos y nos vamos a dar cuenta que estos materiales o estas secciones nominales se asemejan a estos valores, ¿no? Eso va a depender mucho también de la potencia que estamos o de la carga que vamos a alimentar y todo eso, ¿no? Pero así a grosso modo, ¿no? Podemos darnos una idea, jóvenes, si es que vamos por la segunda opción, ¿no? A ver, si vamos por la segunda opción de que, ya lo he borrado, de que si tenemos una carguita, vamos a alimentar, por ejemplo, un motorcito que sube y baja las puertas para una cochera, ponte,
Ya sabemos, por ejemplo, ese motor cuánta potencia consume, ¿no? Esa potencia la tenemos que transformar en corriente y ya con esa capacidad de corriente podemos darnos cuenta, ¿no? ¿Qué sección de corriente, qué sección nominal del cable vamos a utilizar, ¿no? Entonces, es un tema muy... Ya, por ejemplo, podemos ya ir empezando, ¿no? ¿Qué tipo de qué diámetro de conductor podemos utilizar, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? Ah, ya, perdón, sí, 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 tienes razón. Claro, el de 6, ¿no? Sí, 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 tienes razón. A ver, vamos a ver acá. Ya, ¿no? Por ejemplo, el de 6 que hemos dicho acá, ¿no? Sí, había. El de 6 milímetros, ¿no? Puede soportar cuánto, ¿no? 50 amperios en el aire y 39 amperios, ¿no? En el ducto, ¿no? Sí, está bien, me había bajado uno más, ¿no? Pero bueno, eso básicamente, ¿no? La representación, lo que nos importa a nosotros, ¿no? Por el tema de cálculos, cuánto soporta este el cable dependiendo de su sección nominal que vamos a utilizar, ¿no? Entonces eso va a depender cuánto es la potencia que vamos a requerir y también el tema de la distancia, ¿no? Porque más adelante vamos a ver lo que es la caída de tensión y la caída de tensión también influye algunos factores para poder determinar la sección nominal la sección nominal del cable, ¿no? Entonces, eso es lo que nos importa a nosotros como curso de memoria de cálculo. Un tema de diseños, ¿no? ¿Por qué pone 7 acá, 19 acá? Bueno, les explicaba a grosso modo por qué se colocan esa cantidad de hilos y la redistribución geométrica de esos hilos, ¿no? Bien, vamos a ver acá. Ahora, esto lo esta tablita del fabricante TW80, creo que de Indeco, ¿no? ¿No? Generalmente los fabricantes, en este caso Indeco, que es lo que más se utiliza en Perú, tienen todas sus tablas, ¿ah? O sea, vayan a la página de Indeco y descárguense las tablas de los conductores que vamos a utilizar y ahí están, ¿no? Ahora, esta tabla está, como dice acá, en milímetros cuadrados y tenemos otra tabla acá en AWG, ¿no? Entonces también, ¿no? Tenemos también del THW90, ¿no? Ahora esto está en AWG, ¿no? Eso está en AWG. Entonces, acá también tenemos los calibres, ¿no? 14 AWG, 12, 10, 8, 6, 6, ¿qué? En AWG. Tenemos acá la sección expresados en milímetros cuadrados, la cantidad de hilos y el amperaje, ¿no? Y el amperaje máximo, ¿no? Entonces, de forma resumida, vemos el calibre del cable más usado en una instalación eléctrica en una vivienda y su aplicación, ¿no? Y su aplicación. Bien. Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, una tablita resumida nada más para el tema de viviendas, ¿no? Para el tema de vivienda lo siguiente, ¿no? El calibre de 16 AWG, que en milímetros cuadrados es 1,5, ¿no? En resumen, su consumo de corriente es bajo, ¿no? ¿Y qué se aplica básicamente, ¿no? ¿En qué aplicaciones, ¿no? En productos electrónicos de bajo consumo, por ejemplo, en timbres y sistemas de cámaras, generalmente se utilizan este tipo de calibres, ¿no? Este tipo de calibres. Cable de 14 AWG, que en milímetros es 2,5, tiene un consumo de corriente medio, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, qué aplicaciones usamos, ¿no? Para lámparas de bajo consumo, iluminación en casas, ¿no? Generalmente estamos hablando de viviendas unifamiliares, ¿ya jóvenes? Para viviendas unifamiliares generalmente utilizamos las cables de 2,5. Ahora también, si es que hacemos un proyecto nuevo, una vivienda multifamiliar, qué sé yo, este, sí, lo más recomendable, jóvenes, es utilizar el cable siguiente, ¿no? Que es el cable de 4 milímetros, ¿sí? Si no gustan, pueden hacer el cálculo también y verificar, ¿no? Si ustedes se conforman con que, o soportan, están seguros de que soportan un cable de 2,5, genial. Pero generalmente para un cable de 4 milímetros para alumbrado es lo más recomendable porque a futuro, ¿no? Para no tener ningún tipo de problemas en sobrecarga, qué sé yo, es mejor prevenir, ¿no? O sea, es una recomendación nomás porque, o sea, para circuitos de alumbrado, colocar cable de 4 y cable de 6 para circuitos de tomacorrientes. Ojo, eso es para ya circuitos grandes, ¿no? Para proyectos grandes, mejor dicho. Para casas pequeñas, viviendas unifamiliares, nos podemos basar en esta tablita, ¿no? Que dice cable de 4 milímetros o de 12 AWG, podemos utilizarlo para tomacorrientes, artefactos domésticos, televisores, etcétera. Ojo, ¿no? Esto es para viviendas, estos son para... ah, estos
todo esto es para viviendas unifamiliares, ¿no? Unifamiliares, ¿no? Para viviendas unifamiliares. Ahora bien, les he pasado la norma técnica para el tema del código de colores, ¿no? Como le dije, hay cables que están con colores, que básicamente es lo que se representa, ¿no? Para acá en Perú, ¿no? El diseño de los conductores, tanto como para media como para baja tensión, ¿no? A ver, tenemos lo siguiente, ¿no? Según la norma técnica peruana, el código de colores en los cables es el siguiente, ¿no? Negro, rojo, blanco para fases, blanco es para el conductor neutro y amarillo y verde para el conductor de cable a tierra, ¿no? Tenemos acá las imágenes referentes, ¿no? Para lo que es un cable, ¿no? Referente a lo que es sus códigos, referente a lo que es el código de colores, ¿no? Son los conductores de fase, rojo, negro, rojo, azul. Blanco, amarillo para lo que es el conductor neutro, el amarillo para el conductor a tierra y el verde para el conductor a tierra. Eso con más detalles, jóvenes, para que lo puedan repasar en la norma técnica peruana que les he pasado. Bien, ahora vamos a ver los tipos de aislamiento, ¿no? Hemos dicho que el cable, algunos son desnudos para, por ejemplo, ¿no? Para conectarse a lo que es el pozo a tierra, ¿no? Y otros sí, definitivamente porque tienen más un contacto directo con las personas, todos tienen que tener un aislamiento, ¿no? Un tipo de protección, ¿no? O sea, la energía viva no se tiene que tocar, ¿no? De manera directa, ¿no? Porque te puede producir una electrocución, qué sé yo, ¿no? Entonces, acá vamos a hablar de los tipos de aislamiento, ¿no? Se puede identificar el tipo de aislamiento que tiene un cable en las inscripciones que aparecen sobre él, ¿no? Son abreviaciones en inglés, ¿no? Los cables que utilizan para instalaciones de viviendas y oficinas son, por ejemplo, ¿no? De manera general, podemos decir que son el THN, el THW, el THW y el THWN, ¿no? Estamos indicando los tipos de, de cables que se utilizan a mayor a menudo, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a descifrar cuáles son esas siglas, qué significan esas siglas, ¿no? ¿Qué significan esas siglas? Por ejemplo, ¿no? Acá. Ya. Por ejemplo, el T, el que vemos acá, el T, en inglés es termoplástico, ¿no? ¿Qué significa el T? Cuando tengas un conductor que tenga la simbología de T, es un aislamiento termoplástico, ¿no? Esto lo tienen todos los cables, ¿no? O sea, es básicamente, casi todos los cables tienen ese tipo de aislamiento, ¿no? El H, Heat resistencia, o sea, eso básicamente es resistente al calor, ¿no? Supuestamente hasta los 75 grados, hasta los 75 grados Celsius, ¿no? HH, ¿no? Es resistente al calor hasta una cierta temperatura de los 90 grados, ¿no? El W tenemos acá, el W es resistente al agua y a la humedad, ¿no? Ahora, el LS, este cable tiene baja emisión de humos y bajo contenido de gases contaminantes. Sí, miren, por ejemplo, este tipo de aislamiento sí ya no se utiliza, ¿no? Ya lo pongo como conocimiento nomás, pero ya estos conductores ya, a menos que sean bien antiguos, ya no se utilizan, ¿no? Porque ahora tienen baja. Ahora los conductores están con las normas actuales, en las normas IEC, que te obliga básicamente, ¿no? Que el conductor tiene que ser libre de halógeno. Entonces, ya con eso, ya baja emisión de humos, tiene que tener sí o sí, ¿no? SPT, ¿no? Esta nomenclatura se usa para identificar un cordón que se compone de dos cables flexibles y paralelos con aislamiento de plástico y que están unidos entre sí, ¿no? También se denomina cordón dúplex, ¿no? Depende de alguno lo ha escuchado. Y el N está recubierto de nylon para mayor protección. Por ejemplo, acá tenemos una imagen de un conductor y te dicen, ¿no? ¿Qué tipo de conductor es, ¿no? THW, el que tiene el LS y todo lo demás, ¿no? Acá, por ejemplo, tienen la sección nominal del área del cable, es de 12 AWG, ¿no? Y acá te están diciendo acá, ¿no? El nivel de acción máxima que puede trabajar y las temperaturas máximas, ¿no? Eso es lo importante de lo que te dice acá de este conductor, ¿no? Ahora, a ver, es muy importante también saber la designación numérica, porque repito, para este curso, jóvenes, estamos hablando de memoria de cálculo, ¿no? Y memoria de cálculo lo estamos haciendo bajo dos tipos de divisiones. Por ejemplo, si te dan a ti como
como proyectista, como cliente, perdón, como proyectista, o como para eh, solucionar un problema, te van a contratar de repente para validar una memoria de cálculo, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar de que te van a contratar a ti cuando ya hay un proyecto ya, un plano ya diseñado, unos cálculos ya efectuados y te dicen a ti, mira, han pasado muchos años de repente y este proyecto ha sido, no sé, aprobado, o no se acuerda que ha sido aprobado, pero lo han diseñado en ese entonces, ¿no? Entonces yo quiero que tú lo valides para ya ejecutar este proyecto. Tenemos un proyecto de cero, de cinco, una casa o un edificio de 6 pisos. ¿No? Yo tengo todo, el plano eléctrico y está todo, pero no me acuerdo que si ha sido aprobado, si no me acuerdo si tiene observaciones, la verdad no me acuerdo, entonces valídalo, revísalo y si tiene algunas cosas mejorarlos, para mejorarlo, mejoras, ¿no? Entonces, en ese hipotético caso, es muy importante saber la designación numérica, ¿no? Porque ahí van a haber planos, circuitos de alumbrado, circuitos de tomacorrientes, diagramas unifilares, que es muy importante también que sepamos la designación, ¿no? O sea, si vemos, por ejemplo, eh, si vemos, por ejemplo, esta nomenclatura que vemos acá, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta nomenclatura que vemos acá, ¿no? Tenemos que entender qué significa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? 3 por 70 significa que hay tres conductores, ¿no? Hay tres conductores de 70 milímetros, ¿no? Y un conductor, un cable de 35 milímetros, que generalmente, ¿no? Este cable es el cable de tierra, ¿no? Es el cable, es el cable de tierra. ¿Sí? Entonces, así básicamente la asignación, ¿no? Esto, por ejemplo, todo esto lo vamos a ver en un plano del diagrama unifilar, ¿no? Entonces, ahora, si nosotros vemos que ellos han utilizado el cable de 70, entonces ya tenemos que validar que este cable pueda soportar, por ejemplo, este alimenta el circuito uno, ¿no? Que de repente el circuito uno, no sé, sea, por ejemplo, ahí está, una cocina, ¿no? Una cocina eléctrica, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuestra decisión de poder validar este cálculo, ¿no? Es saber, ¿no? De que efectivamente, ¿no? Que este cable va a soportar toda la corriente para poder en funcionamiento esta cocina, ¿no? Para que trabaje esta cocina, ¿no? Entonces, si está mal el cálculo realizado y te han contratado para validar esto, entonces tenemos que modificar, ¿no? A un cable superior, no sé, ¿no? Entonces, no sé, cable 120, 150, ya eso ya dependerá del cálculo que te salga, ¿no? Eso básicamente, ¿no? Y el cable de tierra también, ¿no? Entonces, acá tenemos también otros tipos de ejemplos, ¿no? De designación, ¿no? Cable tipo NYY, ¿no? Que es cable con alma de cobre, aislamiento y cubierta termoplástica, ¿no? Que son tres conductores de 70 más un cable 35, ¿no? Que trabajan a una tensión nominal de 0,6 a 1 kilo a 1000 voltios, ¿no? A 1000 voltios, básicamente, ¿no? Entonces, eso básicamente tenerlo presente porque en los diagramas unifilares, cuando te lo dan, tenemos que interpretar estas designaciones, ¿no? Ese es por un lado, cuando tenemos una visión de que te han contratado para diseñar para validar, ¿no? Un proyecto, ¿no? Ahora, la otra cara de la moneda es cuando te contraten a ti para que lo hagas de cero, ¿no? Y para que lo hagas de cero, tienes que saber qué cosa. Eso también tienes que saber, porque en los diagramas unifilares se trabajan con estas simbologías, ¿no? Entonces, también tienes que saber estas designaciones, porque esto, en un diagrama unifilar, también tienes que colocarlo, ¿no? O sea, ya, te ha salido cable de 50, ¿cómo lo vas a poner? Ya, tres conductores es un circuito trifásico, 3 por 50 más un cable del cable que te salga de tu puesta a tierra, ¿no? Entonces, esas cositas también es importante colocarlo, ¿no? Y también saberlo, ¿no? Porque en las dos ámbitos que estamos analizando un caso, tenemos que saber interpretar estas designaciones numéricas, ¿sí? Bien. A ver acá.